Bueno, nada, bueno, Alice, pues bienvenida a Visionarios y a esta nueva edición de nuestra revista. Bueno, ya tú eres una visionaria más, eres una voz visionaria, escribes desde el principio, eres psicóloga clínica, eres abogada, eres fundadora de Resilio Consultores, ¿no? Y asesora en todo lo que es equidad de género, violencia laboral, violencia de género y psicoterapeuta de mujeres, ¿no? Y por esta razón, pues bueno, primero darte la bienvenida, ¿no? Y por esta razón te tenemos también aquí porque, bueno, queremos hablar justamente de la violencia laboral, de algo que hasta hace no mucho no se hablaba tan abiertamente como se habla ahora y tan además o sea, legalizado, o sea, lo que es a nivel de ley, se están haciendo muchas cosas, ¿no? Para poder atender esta situación a tiempo y prevenirla sobre todo. Entonces, bueno, nada, pues bienvenida, Alice. Muchísimas gracias, Marita, muchas gracias, Andrea, por de verdad tener estos espacios en donde podamos seguir cultivando y aprendiendo, sobre todo temas que, como bien señalas, Marita, en diversidad de ocasiones ha sido invisibilizado y que hoy justamente pues se ha dado esta parte normativa, esta parte legal que nos facilita tanto para quienes nos dedicamos a esto como para las corporaciones, las organizaciones, las instituciones, tener un poco más de herramientas que nos permitan la prevención, sobre todo un tema de prevención y de poder también tener este tipo de políticas que tengan una métrica, que puedan realmente subsanar y que puedan tener un efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia laboral tiene mucho impacto en la persona que recibe la agresión. Exacto. Hay un artículo que escribiste recientemente, creo que se llama la revista La Gaceta, ¿no? Que hablaste justamente sobre este tema y en la promoción que has hecho en tus redes pusiste unas cifras, ¿no? Que decían 95.999 personas señalaron como motivo de abandono del empleo situaciones relacionadas con discriminación y acoso, de las cuales 59,73 corresponde a mujeres. Esto me parece grave. Me gustaría que nos hablara un poco sobre ese estudio, la muestra, a cuánto correspondía a la muestra y si tienes alguna cifra. Yo me imagino que debe ser algo similar a nivel mundial, pero si tienes alguna cifra que nos pudieses dar. Sí, claro que sí, Marita. Sí, recientemente se publicó un artículo en la Gaceta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde tengo ya 3 años participando como articulista. Esta información corresponde a México, es a partir de un estudio que hace nuestra encuesta nacional de ocupación y empleo, que es del Instituto del INEGI, y que nos permite justamente Marita, pues dar una proximidad en cuestión basada en la evidencia del impacto que tiene la violencia laboral, sobre todo hacer hincapié de que es mayoritariamente hacia mujeres. Si bien hombres y mujeres reciben este tipo de acciones en el ejercicio del poder dentro de las instituciones, lo cierto es que también pues, las mujeres, desafortunadamente hablando de acoso laboral y de acoso sexual, sobre todo, tienen mucha mayor incidencia. Hablar del tema a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo pues tiene una estadística muy puntual. Estamos hablando que entre 5 y 6 personas de cada 10 sufren violencia laboral. Es por ello que el impacto es muy alto, ¿no? O sea, imagínate hablar de 6 personas por cada 10 sufren este tipo de conductas. Tan ha impactado y tan se menciona en este artículo que tuvimos la oportunidad de publicar. Estamos hablando de estas 95.999 personas que han indicado la situación del abandono de empleo por este tipo de acciones, sobre todo de discriminación y acoso. Entonces, cuando la Organización Internacional del Trabajo empieza a permear y empieza a darse cuenta de que en todos los países prácticamente tienen una gran incidencia
en este tipo de conductas. Es como logramos sacar el convenio 190, ratificado ya por México como el país número 12 que lo ha ratificado. Entonces, esta normativa tiene mucho que ver con la incidencia, tiene mucho que ver con los datos duros. Por ejemplo, aquí tengo que en México las amenazas verbales permean en un 15% para ambos sexos. Por ejemplo, tengo aquí también hablando de en la Ocupación Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, dirigida a la población de 15 años y más en el primer trimestre del 2021. O sea, estamos hablando justamente que ya estábamos en época de pandemia, ¿no? Son estas más de 95,000 personas con este motivo de discriminación y acoso, de las cuales el 59.73% corresponde a mujeres, es decir, más del 50% corresponde a mujeres. Por ejemplo, también en México, datos de nuestra Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hablando, por ejemplo, de temas de diversidad, es muy evidente que la población del LGBTI como lo denominamos, estamos hablando de una cifra del 43% que ha sufrido casos de hostigamiento, acoso y discriminación. Entonces, las cifras son muy altas. Y esto es lo que nos lleva a que podamos sensibilizar, Marita, Andrea, este tipo de situaciones al interior de las empresas y que también más adelante seguramente vamos a hablar del tema de liderazgos, ¿no? Como una estrategia justamente para poder prevenir casos de violencia laboral. Y como en una empresa, bueno, por lo que me hablas es discriminación, hostigación y acoso, son imagino, los tipos de violencia más comunes dentro de la empresa. ¿Cómo se detecta un caso de violencia laboral, ¿no? Claro. Hablar de violencia laboral siempre hay que tener en mente, para quienes nos tengan la oportunidad de escucharnos, que es un ejercicio del poder, es un abuso del poder cuya finalidad pues es excluir, es aislar, es someter a las personas colaboradoras dentro de un entorno organizacional. Entonces, esta violencia es mayormente detectada desde la parte del acoso, del hostigamiento laboral, acoso y hostigamiento sexual, y que tienen como consecuencia un impacto de tipo psicológico, físico, evidentemente pues, la parte emocional. Entonces, hablar de cómo se detecta, existen diversas conductas de manera enunciativa, más no limitativa, como le decimos por acá, porque son varias. Por ejemplo, el hecho de ser molestado, que se tenga la intención de destruir tu moral en este entorno, en estos equipos de trabajo, que pueda ser sujeto de rumores en sentido negativo, el que alguien interfiera con tu trabajo de manera muy incisiva, ¿no? El recibir mensajes, el recibir emails, el recibir llamadas de manera agresiva, el uso evidentemente de palabras agresivas, altisonantes como le denominamos, el que alguien intente sabotear tu trabajo, son algunas de las características propias de la violencia laboral. ¿En dónde vamos a distinguir entre si es acoso o es hostigamiento? En la relación de tipo jerárquico, es decir, el hostigamiento laboral viene de una relación de suprasubordinación, es decir, de tu persona superior jerárquicamente hablando hacia abajo. El acoso no, el acoso es entre pares, estás hablando que no hay un nivel jerárquico propiamente, estás hablando entre pares. Mayoritariamente suele ser entre pares donde hay mayor tipo de incidencia, por eso está más enfocado hacia la parte de acoso, de acoso laboral, y es ahí en donde tenemos este diagnóstico, esta manera de detectarlo va a depender mucho también de los ambientes de trabajo, en donde también Marita, Andrea, se puede identificar que esto suele ser muy normalizado. Entonces, la labor de sensibilización justamente es lo que antes era, ahora ya no es permitido. Un piropo, por ejemplo, en un ambiente laboral, hoy nosotros desde Resilio Consultores, es uno de los ejemplos que ponemos, hoy ya no es permitido. Ajá, hoy ya eso ya no puede ser, por más bonito que se lo digas a una compañera de trabajo, ya no está considerado como una conducta normalizada socialmente hablando, ¿no? Entonces, esos ambientes de trabajo tienen que empezar a permear con este tipo de características y brevemente también hay muchísimos machismos cotidianos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, estos machismos cotidianos
son muy normalizados, como el mansplaining, que es explicar a las mujeres de manera paternalista, de manera muy condescendiente, alguna situación como si esa interlocutora pues fuera una persona que no comprende, ¿no?, lo que le estás diciendo. Entonces, eso es muy común en el mansplaining. El manterrumping, que es esta interrupción constante en una reunión de trabajo, en donde por más que la mujer quiere levantar la mano, el hombre no la deja y sigue interrumpiendo y sigue interrumpiendo. El gaslighting, que es este patrón también muy normalizado de abuso emocional, ¿no? Que muchas veces pasa en donde nos hacen sentir a nosotras que nos equivocamos, que perdemos el juicio, que perdemos memoria, que somos culpables de alguna situación cuando en realidad pues eso ha sido algo inventado, ¿no? El appropriating, por ejemplo, el apropiarse, esto es muy común, apropiarse de ideas, llevarse el crédito de alguna idea por parte de las mujeres, y que bueno, pues las generadoras muchas veces de creatividad corporativa somos nosotras, pero pues en estas relaciones de suprasubordinación o entre pares, pues no va a faltar este tipo de conductas en donde se apropian de tu idea, y esa es la que se presenta cuando tú no tienes el reconocimiento. Entonces, concluyendo en esta pregunta, pues se identifica de esta forma, ¿no? Del darnos cuenta, sobre todo las mujeres que tenemos mayor incidencia, de que esto es muy velado, que es muy, muy invisibilizado, y que, bueno, sobre todo tengamos la certeza de que hay mecanismos legales hoy a nivel internacional, como es el Convenio 190, que nos resguarda, que también protege, en donde existen obligaciones para las organizaciones, tanto públicas como privadas, para que se empiece a dar canales de escalamiento para poder denunciar. ¿Y cómo hace una mujer, en este caso una mujer porque estamos enfocándonos en este tema, cómo hace una mujer que es víctima de acoso, de hostigamiento, etcétera? ¿Cómo, porque claro, es lo que tú dices, está igual, o sea, está muy normalizado, por más que ahora pues se visibiliza mucho más esta situación y sabemos que contamos con mecanismos, ¿no? Pero ¿cómo hace? ¿Qué hace? ¿Dónde puede acudir? Si dentro de la empresa a lo mejor no hay las estructuras necesarias para poder denunciar, no sé, ¿cómo Sí. suele hacerse, por ejemplo, en México? Claro, hablando de mi país propiamente, desde el 2018 está regulado en nuestro ordenamiento a nivel nacional, la Ley Federal del Trabajo, la obligación de contar con protocolos en materia de inclusión y de no discriminación. Eso obliga a las empresas de manera sancionatoria a contar con este tipo de instrumentos. A partir de este tipo de instrumentos, la implementación de protocolos implica la generación de un órgano colegiado, que es un comité, que suele ser un comité de ética. Es a través de este comité de ética en donde tienes la manera de denunciar, y hay todo un procedimiento a partir de lineamientos que te protegen para dar esa confidencialidad, esa seguridad de que tú vas a ser atendida. Desafortunadamente, y esto sí lo debo de advertir, Resilio se dedica gran parte a ello, hay mucha resistencia, no existe una cultura de inclusión aún sólida, hay que estar, hasta que no pasa un acto que pone en peligro el prestigio de una empresa, desafortunadamente esto todavía en mi país todavía no tiene esta fuerza, a pesar de que está por ley. Si no tuvieras una política como la que estoy mencionando, existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí es en donde es el órgano ideal para poder hacer una denuncia por casos de violencia laboral, que es de carácter público. Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que muy probablemente en gran parte de los países debe de existir una autoridad en materia del trabajo que te proteja, ¿no? Particularmente a través de estas procuradurías, que son la línea en donde, bueno, pues la gente existe esta defensa de oficio, que le llamamos, en donde se puede intervenir a la entidad, a la organización, pues para que también responda conforme siempre en atención al marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas son las vías de denuncia. Sí, es muy importante señalar, existen los llamados ambientes de silencio, y estos llamados ambientes de silencio son los que permean muy
considerablemente tanto en la violencia laboral como otro tipo de violencias, como bien puede ser la violencia de género, ¿no? La violencia doméstica, en donde desafortunadamente el ambiente de silencio nos impide denunciar por temor a represalias, donde a lo mejor los compañeros de trabajo o personas colaboradoras sí identifican agresiones hacia sus mismas compañeras o compañeros, pero no denuncian por esta situación, ¿no? Hay un ambiente muy cerrado por estos temores del quedarme sin trabajo, de que después, sobre todo en los hombres, los ambientes de silencio suelen ser mucho en hombres, estas situaciones de lealtad entre ellos mismos, o en casos, por ejemplo, de acoso o hostigamiento de carácter sexual, no lo denuncian, ¿no? A pesar de que lo están viendo, se quedan callados. Por ejemplo, hablar de la cuestión digital, de estas imágenes muchas veces de mujeres que circulan entre los propios chats de los compañeros en materia laboral, donde pues a lo mejor una chica tiene una foto sugestiva sexualmente, está cosificada y demás, la siguen circulando, ¿no? Entonces, sí es importante como que también destacar que los ambientes de silencio suelen ser una gran barrera para poder denunciar. Claro, es que es una cultura, exactamente, ¿no? Y son unos estereotipos y eso es muy difícil derribar esas barreras, pero claro, con toda esta legislación, o sea, ¿cómo se hace para prevenir o para tratar de ir cambiando poco a poco esa cultura? Y en este caso, por ejemplo, me cuentas que Resilio Consultores o sea, ¿qué hace Resilio Consultores o cómo asesora estas empresas para ir cambiando un poco y previniendo que sucedan estas cosas? Claro que sí. Definitivamente es al amparo de la ley. Todo lo que hacemos tiene un marco legal. Y en este marco legal lo que hacemos es sensibilizar primero a las personas tomadoras de decisiones de las organizaciones. Si no hay una cultura que sea a partir de las personas socias o quienes tomen las decisiones, es muy difícil generar una cultura de inclusión. Entonces, lo que hacemos es primero sensibilizar a las personas que son las que toman estas decisiones para explicar los alcances del sentido de la ley, de tener estos protocolos. Y hoy en México es muchísimo más poderoso porque estás hablando de un tratado a nivel internacional en donde México es miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en una empresa debe de quedar claro de que más allá de que exista una sanción si no cumples, más allá de una obligación corporativa, pues hay una responsabilidad de tipo social. El impacto en la violencia psicológica que se genera por este tipo de conductas afecta de manera multisectorial. No solamente es a la persona que recibe la agresión, también es a su familia, también es en la productividad de las empresas, también es en su día a día a nivel social, ¿no? Entonces, todo esto va a tener un impacto económico también en las organizaciones. Entonces, lo hacemos a partir de la sensibilización. Se implementan protocolos. Resilio Consultores es un equipo multidisciplinario, tanto en psicología como en derecho, en política pública y especialista en normatividad, que lo que hace es armar todo un protocolo de tal manera que proteja tanto a las personas colaboradoras como a las empresas, ¿no? Entonces, hablar de igualdad justamente es hablar de este tipo de observar que es igualdad de derechos, de responsabilidades y de obligaciones entre las partes, no solamente es hacia la que la balanza se vaya a un lado, ¿no? Sino que pueda ampliarse. Entonces, hacemos este protocolo totalmente legal y sobre todo, aquí es muy importante, se tiene que implementar un órgano colegiado que sea realmente la vía que te permita que esto sea ejecutable. Si no tienes un órgano colegiado, es muy difícil que una empresa pueda realmente tener una estrategia continua, sostenible, sustentable, en donde se pueda ir capacitando hacia adelante, ¿no? Necesitas una capacitación constante. Resilio forma parte muy contundente de capacitadores, también reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, que puede ofrecer este tipo de capacitaciones. Y así es como lo hacemos. Se requiere mucha sensibilización, mucha capacitación de manera constante.
Perdona que te haya interrumpido, es que la conexión a veces también se me va un poco. Ahora, Sí. hablando de esto que me estás diciendo, y en muchas empresas, ¿no? Sobre todo los que son empresas transnacionales, ¿no? Hay muchos equipos ahora de igualdad y de inclusión, ¿no? Y me imagino que también se dedican un poco a promocionar, romper estas barreras y a evitar que hayan este tipo de situaciones. ¿En las empresas en México se están desarrollando este tipo de equipos o todavía estamos un poquito lejos de esto? Claro, qué buena pregunta. Efectivamente, bajo la experiencia de nosotros con empresas AAA, que suelen ser las transnacionales, existen los equipos, como bien señalas. Sin embargo, la realidad es que son equipos que tienden también a hacer más amplia todavía la participación a través de gente muy especializada, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Resilio, aunque tengan sus áreas corporativas implementadas, se requiere todavía muchísima más situación técnica, mucha más sensibilización de carácter técnico. Entonces, eso afortunadamente existe, pero sí tiene mucho que ver con las transnacionales. Si no tienen una cultura de inclusión, Marita, la realidad es que es hay mucha resistencia en México de empresas que no tienen áreas especializadas en materia de inclusión, de no discriminación, de diversidad. Hay mucha resistencia. Se considera todavía un tema que no tiene la suficiente fuerza en cuestión presupuestaria, ¿no? En donde asignar un presupuesto hay cosas más importantes. Desafortunadamente, donde se detona la necesidad, se detona cuando hay movimientos activistas, movimientos feministas, en donde hay un Me Too, en donde hay otro tipo de movimientos que tienen un impacto considerable, que se han minimizado, pero que cuando agarran fuerza y apareces como empresa en una denuncia anónima o en una denuncia en redes, ahí es que se prende la alerta, lo toman como un tema que nosotros le llamamos también mucho del purple washing y el pink washing, ¿no? Hay muchas empresas que lo que hacen de repente de la nada suelen permear que son promotores, que son a favor de este tipo de acciones, de inclusión, de diversidad, cuando la realidad tienen muchísima deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Resilio sí está poniendo muy sobre la mesa este tipo de conductas de purple washing, de lavado morado, de lavado rosa, en donde ve más allá, ¿no? Esto no va a solucionar nada, al contrario, está generando mucha molestia, está generando mucha incomodidad dentro de las empresas. Y curiosamente, esto sí también me gusta mucho manejarlo. Bajo nuestra experiencia, ¿quiénes son las que están levantando la mano? Las empresas muy pequeñas. La pequeña empresa está más ahorita en una participación más consciente. Yo creo que esa es la palabra. Está más consciente de lo que quiere hacer. Es esa persona emprendedora que suele ser ya gente con una generación mucho más joven, que trae ya ahorita muy introyectado de hacer las cosas bien, ¿no? Y el tema de inclusión de género y de diversidad, las empresas pequeñitas que son emprendedoras con gente ya de una generación mucho más joven, sí lo está tomando más en cuenta la parte no solo de violencia, prevención a la violencia, sino también en temas de Agenda 2030, en temas de sustentabilidad. Entonces, eso yo podría decirte que así es como ahorita se están manejando las cosas. Y bueno, pues es una invitación, ¿no? Esto más allá de una obligación corporativa, insisto, es un tema de responsabilidad de carácter social. Exactamente. Ahora, una de las cosas que tú hablaste justamente en ese artículo es sobre el liderazgo, ¿no? Y cuál es el tipo de liderazgo que se necesitan en las empresas para evitar estas situaciones, para prevenir estas situaciones y bueno, que poco a poco pues ya no se sucedan.
Claro, estamos en un cambio de tendencia de tipos de liderazgo. Los liderazgos se están rompiendo desde la parte convencional, desde la parte tradicional. Hablar de prevención a la violencia en el mundo del trabajo no puede seguir permeando bajo un tipo de liderazgo tradicional en donde hay jerarquías muy marcadas, en donde se dice lo que el jefe ordena sin que se escuche la diversidad de voces, la diversidad de personas. La riqueza más grande que pueda tener la sociedad es justo eso, el escuchar la diversidad de opiniones, de posturas, de creatividad, de innovación. Hay que hablar de un tema de innovación. La orientación estratégica es base, es clave dentro de las organizaciones para que puedan seguir innovando. Entonces, dentro de esta innovación existen los liderazgos inclusivos. También desde Resilio tendemos mucho a capacitar en temas de liderazgos inclusivos. No hay etiquetas. Yo aquí sí no me gusta hablar de la etiqueta de liderazgo femenino, de liderazgo masculino. Yo creo que ya eso va a trascender, ya está mucho más allá, ¿no? Ya estamos hablando que el liderazgo inclusivo tiene que ver justamente con una igualdad entre hombres, entre mujeres en la toma de decisiones, y este tipo de liderazgo es el que hoy está permeando, un liderazgo mucho más humano, en donde se puedan escuchar estas voces, en donde haya una cooperación y una colaboración. La cooperación es entre las áreas de una organización. La colaboración es entre los equipos de trabajo que se tienen, ¿no? Entonces ya vamos permeando, ¿no? Muchas veces existen problemas entre el área de ventas con el área operativa, el área financiera, y eso detona violencia laboral. Hoy hablar de liderazgos inclusivos es hablar de este tipo de acciones a favor de las personas colaboradoras, de las empresas, en donde esta cultura inclusiva es el marco que te permite que estos liderazgos hoy vayan rompiendo este aspecto convencional en donde hay jerarquías. Hoy vamos a escuchar diversidad de voces. Entonces, hablar de liderazgos implica seguir esta línea de evolución. No nos podemos quedar como estábamos cuando hoy estamos hablando de culturas inclusivas, ¿no? Donde haya esta participación de manera muy puntual, muy colaborativa y sobre todo dentro de un marco también, insisto, del respeto a los derechos humanos. Eso que tú estás hablando de no hablar de liderazgo femenino masculino es lo que últimamente he escuchado hablar mucho sobre esto, ¿no? De que ya no debemos hablar de un liderazgo femenino, sino del liderazgo de mujeres, liderazgos de hombres, que al final el liderazgo pues es el mismo, claro, cada uno con sus características especiales, ¿no? Pero lo importante también creo yo, ¿no? Que a medida que es lo que se está buscando también, que haya más mujeres en esas posiciones de liderazgo, pues lógicamente, y bueno, no solamente de mujeres, porque también estás hablando del tema de inclusión, sino que haya diversidad en esos puestos de toma de decisión, ¿no? Pues supongo que también este tipo de situaciones van a disminuir o se van a manejar de otra manera muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que el camino, la ruta es muy larga. Hablar de liderazgo desde la paridad, desde la toma de decisiones en puestos de decisión, todavía estamos muy lejos de que las mujeres podamos llegar a una paridad en puestos de directivos, en puestos de tomas de decisiones. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, está muy marcado. Son varios aspectos. A mí me gusta mucho hablar del tema de autoempoderamiento femenino y una de ellas es eso, porque creo que muchas veces las mujeres solemos tener una falta de seguridad ante el perfeccionismo constante que por estereotipo de género se nos ha introyectado. Ese perfeccionismo nos impide muchas veces ser seguras de nosotras para llegar a esos puestos de liderazgo. Entonces, hablar de que mujeres estemos liderando empresas y que se prevenga la violencia laboral. Sí, sin duda, yo creo que eso puede facilitar la prevención de la violencia. Ojo, siempre y cuando los estilos de liderazgo no sean un modelo patriarcal, porque eso sí hay que decirlo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú repites un modelo patriarcal no estás solucionando absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue perpetuando el poder, el abuso del poder. Hay mucha violencia intragénero dentro de puestos de mujeres en liderazgos que impiden que las de abajo tengan este camino abierto a poder levantar la mano. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Pues porque permea este patriarcado, este tipo de liderazgo tradicional en donde lo que diga yo es lo que se hace y no hay diversidad. ¿Qué pasa con el estilo de liderazgo en el ejercicio de las mujeres
tiene mucho que ver con un estereotipo, con un aspecto de género. ¿Por qué razón? Porque nos hemos visto tan oprimidas dentro de las organizaciones, que bueno, solemos ser mucho más a veces condescendientes, más participativas, que la gente opine más, que haya mucha diversidad, pero ojo, tiene mucho que ver también según estudios, según ciencia, en este estereotipo de cómo me cuesta trabajo acercarme sobre todo a los hombres, tengo que flexibilizarme y tengo que ser mucho más permisiva. Entonces, muchas veces suele confundirse, ¿no? A ver, hay que ser muy, muy observadoras. Esos patrones en realidad llevan un estereotipo detrás, ¿no? Es como este tipo de situación en donde para que me acepten tengo que moldear este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia por parte de los hombres a que una mujer sea la líder. Entonces, tengo que empezar a hacer estrategias que permitan que se abran y por eso hablamos de estilos de liderazgo. Pero si este estilo participativo, interpersonal, más empático versus el estilo del cumplimiento de tareas, de las instrucciones y demás, esto es entre hombres y mujeres, insisto, no etiquetarlo, creo yo, no nos va a ser funcional. Las mujeres, creo yo, desde lo que nos corresponde en el liderazgo es confiar en nosotras mismas. Si voy a ejecutarlo desde la responsabilidad social, desde el beneficio en igualdad de oportunidades, de responsabilidades y de derechos, vamos por buen camino, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero no copiar un modelo tradicional porque eso no nos va a apoyar y al contrario, va a seguir perpetuando la violencia laboral. Sí, bueno, más claro, pues imposible. No sé si Andrea tiene alguna pregunta más. Te he acaparado completamente. Yo escucho y aprendo. Gracias. Me quedé reflexionando, sí, porque habíamos hecho una entrevista no hace mucho también, donde, bueno, la vicepresidenta de Google para Latinoamérica nos dijo que la economía, que las empresas, en todo caso, estarían muchísimo mejor si tuvieran más mujeres liderando, porque está comprobado numéricamente que bueno, que nuestro aporte redunda en beneficios para la empresa. Y entonces me sigo preguntando, después de escuchar todo lo que nos contaste, ¿por qué las empresas no quieren implementar políticas donde, bueno, igualitarias, tener controlado todo este tema de lo que puede producir que una mujer se vaya de una empresa? Acosos, violencias, todo lo que mencionaste, es que no lo entiendo, no entiendo cómo las empresas pueden dejar escapar este talento por no aplicar unas políticas que les beneficiarían, ¿no? Esto es lo que me queda a mí repicando. No, yo sí lo tengo muy claro, o sea, créeme, y yo les voy a comentar brevemente una anécdota del por qué lo tengo tan claro, la respuesta. Alguna vez, en 2017, yo tenía un puesto directivo, era la directora jurídica de una entidad financiera en México de carácter público, y yo quería promover que se abriera una reforma legal para que hubiera más mujeres dentro de los comités técnicos de las entidades paraestatales en materia de banca de desarrollo. Y me apoyó, mi jefe hombre me apoyó y me dijo, yo te apoyo, vamos a detonarlo. Cuando lo detoné, hubo una persona, un director, o sea, ni siquiera era una persona de arriba, era un director, era mi par, y me decía, esto lo maquilaste tú, ¿verdad? Y yo, sí, apoyada por mi director general. Me dijo, ajá, ¿y qué debo de entender? Que lo debo de guardar en un cajón, supongo. Así me dijo. Literal. Entonces, ahí yo entendí, Ana, Andrea, Marita, que en realidad es un ejercicio del poder. ¿Por qué las empresas no lo hacen? Porque todavía hay muchísimo punto de resistencia a perder el poder. Entonces, el poder está tan introyectado, desafortunadamente, en cualquier nivel,
que no se alcanza a ver que el talento de las mujeres tiene muchísima creatividad, tiene muchísima innovación. Es un tema de estereotipo de género, Andrea, es un tema de rol de género. Y cuando yo hablo de esto, hablo de que siempre va a haber un ejercicio del poder. ¿Y por qué lo digo siempre? Porque aunque creamos que vamos a erradicarlo, el camino es muy largo. La organización más longeva, la organización social más longeva del universo es el patriarcado. Entonces, estamos cada una de nosotras desde nuestra trinchera haciendo lo propio, pero hay mucho todavía que hacer. ¿Por qué? Porque esto es un tema de género. Esto sí es un tema de género, del por qué si sabes que aún vas a tener beneficios corporativos, no lo haces porque no quiero perder el poder, porque el poder lo tengo yo. Y hoy en día, esa propuesta de reforma legal que yo traté de impulsar al año siguiente, sí se configuró a nivel legal, pero solamente como asesoras de los comités, no con voz y voto, solamente con voz, pero sin voto. Entonces, al menos se dio un paso, pero a lo que yo iba era, no me sirve, porque yo lo que quería era que hubiera voz y voto en los comités técnicos con mujeres, y eso hasta ahorita no existe. Hasta ahorita en mi país, la materia financiera es un gran reto en donde no hay esta apertura. ¿Por qué? Porque hay mucho poder ejercido aquí, sí, y a quien le pese, ¿no? Es un mundo patriarcal. Entonces, por eso, Andrea, yo estoy consciente de eso. No se va a perder el poder aún, y cuando sabes que tu empresa puede tener mejores números, mejores ambientes, va a ser difícil, más no imposible. Hay empresas, afortunadamente, que ya están abriéndose a que las mujeres lideren las corporaciones por su talento, por su habilidad, porque tampoco se vale que sea por seguir con este pink washing, con este pink purple, en donde la voy a poner nada más porque si no, yo creo que sí se vale saber que tenemos talento, que tenemos habilidades, que tenemos seguridad en nosotras mismas. De eso estoy plenamente convencida de que eso se va a lograr también si las mujeres tenemos el suficiente reconocimiento de que podemos llegar hasta ahí por mérito propio, ¿no? Por esa capacidad. Sí, era un poco cerrando lo que estaba hablando Alice, ¿no? Que claro, es algo muy difícil, o sea, se requiere mucho tiempo, pero también, gracias a Dios, hay muchísimas más mujeres que están ocupando puestos importantes, hay mujeres que están creando empresas también, y hay también lo que dijiste, lo que son los millennials, ¿no? Y lo que es la gente joven que tienen otra conciencia muy diferente, como estaba Alice mismo diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre todos, pues, y entre todas, pues, poco a poco vamos logrando pasos y cosas que están haciendo como Resilio Consultores, ¿no? Que es lo necesario, ¿no? De visibilizar esas situaciones, de asesorar empresas, ¿no? Pues nada, brevemente, yo creo que es un tema que nos compete a nivel social. Es un tema que nos debe de identificarnos, porque al final del día, pues nosotros formamos parte de, como personas colaboradoras, como personas que están a cargo de un emprendimiento, que estamos a cargo de alguna empresa y demás. Entonces, la violencia laboral es multifactorial, es algo que afecta no solo a la persona desde la parte psicológica, insisto, sino que también termina afectando a su familia, termina afectando a la misma organización. Entonces, esta parte de responsabilidad social, pues es lo que debe de prevalecer en un marco de respeto a los derechos humanos y que pues nos toca a todos y a todas desde lo más esencial, que es nuestras familias, que es nuestra propia casa. Entonces, hablar de respeto y de saberlo identificar, pues es evidentemente ejecutarlo, es una acción. Yo creo que esa es la frase, ¿no? En realidad es una acción a seguir. Muchísimas gracias. Gracias Alice por este ratito con nosotras y por dejar ahí tan claras las ideas, lo que necesitamos resolver, que lo tendremos que ir resolviendo y seguir trabajando mucho en este sentido las mujeres,
evidentemente nadie nos está queriendo ayudar demasiado, así que nos tenemos que ayudar nosotras solas. Ahí vamos, a seguir trabajando para conseguir esos objetivos, bueno, todos los que nos propongamos, ¿no? Pero bueno, seguir trabajando para que cada vez más mujeres puedan trabajar sin temor a violencia, sin temor a, bueno, acosos, y destacando por lo que saben hacer y no más que eso. Exactamente. Pues muchísimas gracias, de verdad, Marita, Andrea, por esta oportunidad de hablar de este tema que a mí en lo particular lo traigo muy, muy en la mente. Yo creo que gran parte de la razón del por qué me gusta potencializar, sensibilizarlo, es porque yo misma he estado bajo circunstancias de hostigamiento sexual dentro del mundo del trabajo y mucho tema de violencia por razón de género. O sea, sí he estado ahí, sí sé lo que implica el desgaste emocional, el desgaste psicológico que afecta a la salud, que eso es uno de los grandes temas por los que yo abogo, y que eso no es permisible. Los hombres tienen un costo muy alto hablar de la masculinidad hegemónica, entonces también ellos la pasan muy mal por temas de violencia laboral, ¿no? Esto tiene que cambiar, esto está cambiando, y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, Marita, Andrea, y pues un placer ser parte de Visionarias. Gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Alice. Y bueno, pues nada, ya seguimos leyéndote y seguimos haciendo cosas juntas. Claro que sí, pues adelante, muchísimas gracias. Vale, chao. Dale, Chao. dale, chao.